Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias al Señor, aquí estamos contentos, amén, de estar en la casa del Señor, contentos de ser salvos por Cristo Jesús también, amén. Bendito sea Él. Aquí estamos, hermanitos, vamos a estar hoy hablando en 1 de Pedro 2, 21 al 25, amén. 1 de Pedro 2, 21 al 25. El pastor sin igual, vamos a estar hablando del pastor sin igual. Claro, y no estamos hablando más nunca de este servidor, porque este servidor usted sabe lo que es, ¿verdad? Empieza con P, ¿se acuerda que decíamos una P? Todos nosotros somos, dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice la palabra. Así que cuando mencionamos al pastor sin igual, estamos hablando del Señor Jesús, amén. Él sí es digno de toda alabanza, bendito sea el Señor. 1 de Pedro 2, 21 al 25, hermano, cuando lo tengan nos ponemos de pie, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bendito Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, y que ella ahora nos edifique y nos bendiga, y que podamos glorificarte, Padre, al poner atención, y mucho más aún al poner tu palabra por obra en nuestra vida, Señor, ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Gracias. Te pedimos por tu Espíritu Santo que nos ayude a interpretar correctamente tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, hermanito. Se puede sentar. El pastor sin igual, estamos hablando de esto. Lo primero que hay que notar aquí, hermano, es que Pedro no estaba contando algo que era, como dice, de segunda mano o pasado para adelante. ¿Sí sabe lo que quiere decir pasado para adelante? Usted, pues, hay muchas cosas que son ciertas que usted conoce, que fue que alguien se las dijo a usted, pero no fue que usted las vio. Pues nada malo con eso, pero aquí estamos hablando de que Pedro vio. ¿Ok? Cuando él habla aquí sobre el Señor Jesús, en este caso, él estuvo con él. Y él puede dar fe de que en el Señor Jesús no había pecado, ni hubo engaño en su boca. Él pudo ver que cuando le maldecían y le hacían mal y le daban, ¿verdad? Físicamente, le daban fuerte, le daban azotes, él no maldecía, él no amenazaba, él no decía te la cobro después, nada de esto. Pedro vio esto. También Pedro vio cuando el Señor estaba en la cruz llevando nuestros pecados, como dice él, en el madero. Amén. Y también Pedro, protagonista del verso 25, él se incluye entre esas ovejas descarriadas que antes estaban por ahí, sin rumbo, al garete, pero ahora dice, hemos venido al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. La parte importante, sin embargo, que nos da la entrada a estos versos 22 al 25, el verso 21 que leímos primero, dice, fuimos llamados para esto. Ahora, eso que dice esto, lo explican los versos anteriores, ¿verdad? Pues dice, para esto, dice, pero ¿para qué es lo que nos dice que fuimos llamados? Sí dice que Cristo padeció, dejándonos ejemplo. Pero si seguimos leyendo hacia atrás, ¿ok? Fíjese todo el contexto del capítulo 2, especialmente el verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Sí sabe qué es linaje, verdad? Una raza. Somos una raza escogida, o sea, escogida entre el mundo. Somos un sacerdocio real, ¿okay? Porque estamos ahora los que estamos llamados a predicar la palabra de salvación y palabra de vida. O sea, somos intercesores literalmente entre nosotros y entre Dios y la humanidad, ¿verdad? Porque nos encomendó a predicar el evangelio. Somos una nación santa, porque somos un pueblo entresacado de los pecadores para que seamos santos para el Señor, porque Él es santo, santo, santo. Amén. Somos un pueblo adquirido por Dios. Amén. Porque nadie se lo regaló. Él lo compró con su sangre. Dice, fuimos comprados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.
¿Y para qué fuimos comprados, llamados, escogidos, entresacados? Dice el verso 9, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que ese contexto, si usted sigue leyendo un poco más abajo, está argumentando cómo debe ser nuestra manera de vivir entre los perdidos. Y este es el argumento que empieza en el verso 11 en adelante. Posiblemente su Biblia tiene un subtítulo que dice, vivid como siervos de Dios. Amén. Pues si seguimos leyendo, dice, mantengamos nuestra buena manera de vivir entre los gentiles, dice el verso 12, para que en lo que ellos están murmurando de ustedes como si fueran malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, o sea, cuando el Señor se les revela sus vidas, al considerar vuestras buenas obras. Y sigue diciendo, sométanse a las instituciones humanas, a los gobernadores, para que usted haga la voluntad de Dios, haciendo el bien, le tape la boca a los que se pasan hablando, a los hombres insensatos, dice el verso 15, ¿ok? Entonces, en el verso 18 empieza a hablar a los criados, porque en aquellos tiempos habían criados, habían sirvientes, ¿ok? Hoy día los hay también, pero en aquel día eran mucho más comunes, ¿ok? Que esta profesión, por así decirlo, existiera. Y él le dice, criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Amén. Los que trabajan saben de qué estamos hablando aquí, ¿verdad? Porque los que trabajan no se les puede llamar criados, pero básicamente son eso, porque están alquilados. ¿Quién trabaja alquilado? ¿Quién tiene negocio propio aquí? Rosana es su propio jefe. Pero el resto trabajamos alquilados, o sea, somos empleados de una empresa. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos superiores, tenemos unos jefes. ¿Okay? Hay unos jefes que son buena gente, hay otros que, pues, da más trabajo. Pues entonces, ese sería el equivalente para nosotros hoy. Pero en realidad, no está hablando necesariamente de ese caso específico de soportar a los superiores. Porque si usted sigue viendo más abajo, verso 20 dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, ¿quién dice? Si usted está haciendo algo malo, violando la ley, y lo capturan, y en nuestro caso lo meten preso, porque hoy no lo arrestan y le caen a bofetar, porque en aquellos tiempos sí. En aquellos tiempos, yo recuerdo una ocasión, nosotros vivíamos todavía en Santo Domingo, eso, hace tiempo, pero no hace 2000 años, ¿me entiende? Más nunca. Pero allá, recuerdo que una vez agarraron, ya nosotros casi regresando a Puerto Rico acá, agarraron a un hombre que se metió en la casa del vecino, se metió por o sea, empujó un aire acondicionado eso de ventana y se metió por ahí. Y entonces el vecino lo vio y se metió por el mismo boquete y lo molió. O sea, el vecino al pillo. Y lo molió tanto que por el mismo boquete, era un segundo piso, por el mismo boquete del aire lo tiró abajo y él cayó abajo como en una gravilla y allí bajó y le dio otra molía más. Y cuando llegó el guardia parecía que lo iba a matar. Le iba dando palo con la macana hasta que lo montó en el vehículo. Y antes de montarlo al vehículo, lo quitó toda la jopa, lo dejó en calzoncillo, lo montó en la patrulla y se lo llevó. Y la jopa la tiró para el monte, para allá. O sea, que era una cosa que hoy día usted llega a ver eso aquí en Puerto Rico y meten preso a media humanidad si hacen una cosa así. Pero en aquellos tiempos, hace menos de 50 años, ¿okay? Sucedía esto. Porque la expectativa es que al malhechor que lo agarran ahí haciendo lo malo, pues merece ser castigado. Pues dice aquí, y si usted lo agarran haciendo el mal, usted como creyente lo agarran haciendo el mal, y usted paga por lo que usted hizo, ¿eso acaso merece que usted sea famoso, o que sea glorificado, o que vengan los hermanos y le digan, bien hecho hermanito, ese es un buen ejemplo? No, dice, ahora, si usted haciendo lo bueno, dice, lo soporta, ¿verdad? O sea, que le traten mal, que le traten injustamente, entonces ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Porque en este mundo, como dice la palabra, tendremos aflicción, como dice el Señor Jesús, pero Él nos mandó a confiar, porque Él había vencido este mundo. Como quien dice, y tiene que ver mucho con el contexto de lo que estábamos viendo en la escuela bíblica hoy. Amén. En este mundo
Todo el que quiere vivir piadosamente, o sea, piadosamente, una vida de fe, una vida que agrada al Señor, pues va a tener mucho antagonismo, va a tener muchos problemas, va a tener mucha dificultad. ¿Amén? No solamente por la tentación interna, sino también por los escollos y los tropiezos que hay fuera. La palabra dice que van a haber tropiezos, pero hay de aquel que es de tropiezo a otra persona, no solamente personas, sino también los sistemas, las leyes. Todo este sistema del mundo está completamente opuesto a lo que Dios quiere. Hay algunas leyes, gracias a Dios, que están basadas en el justo juicio, pero hay muchas de ellas que no. ¿Okay? Y vemos un montón como digo yo, de contrariedades en este mundo para hacernos bien difícil el caminar con Cristo Jesús. Amén. Ahora, el contexto importante aquí es que el Señor Jesús padeció exactamente lo mismo, yo diría que hasta peor que nosotros. Por eso es que nosotros no podemos decir que es que a mí, yo soy como que la nube negra, es que a mí todo la dificultad y yo soy el antro de tentaciones. O sea, yo soy el más tentado, el más chavado del mundo, soy yo. Porque no podemos compararnos con lo que pasó el Señor Jesús. El mismo Pedro nos da una reseña bien breve aquí. Amén. El Señor dijo, si del árbol verde hacen esto, refiriéndose a Él, del seco, ustedes, ¿qué no harán? Amén. Así que si a Él no lo respetaron y ciertamente incidieron sobre Él con toda maldad y con todo pecado, amén, nosotros también vamos a ser sujetos a ellos. Y por eso Pedro dice, pues para esto, usando el contexto de los criados y los que tienen que dar un ejemplo de Cristo Jesús en nuestras vidas al mundo que está perdido, para la gloria de Dios, él dice, pues para esto ustedes fueron llamados. ¿Para qué? Para soportar. A veces uno dice, pero ¿qué clase de llamado es este? Pues ahí lo dice el Señor, para soportar mientras nos vamos de aquí. Eso es lo bueno. Por eso es que el Señor nos manda a tener la mira puesta en el galardón, en la eternidad, porque en la eternidad no va a haber ninguna de estas problemáticas que tenemos aquí. No va a haber ninguna oposición, no va a haber esta poca vergüenza que vemos nosotros a tutiplén por todos sitios. ¿Sabe qué? Algo que no voy a echar de menos, hermano, es la hipocresía. Especialmente la apostasía. Las personas dicen, sí, yo soy de Cristo, de Papito Dios, y están socavando el nombre del Señor todo el tiempo. Amén. Ese cristianismo, porque no es cristianismo, cristianismo es cuando usted es de Cristo y usted ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero el cristianismo de hoy día es el cristianismo falso ese de por encimita, porque me va nice, porque voy bien chévere, Mire, muchas veces el diablo deja a esa gente quieta también. Se vayan por ahí, tranquilos. Y a veces dan su lloradita. Usted los conoce, por eso es que es tan bueno, ¿verdad? Y tan acostumbrados en nuestros medios, en nuestro país, en otros países también. El asunto de esos cánticos de alabanza al Señor, pero son más bien lloriqueos de la persona por ñoñería, porque está lloriqueando por las consecuencias de sus malas acciones, amén. No podemos decir que son tentaciones, no podemos decir que son pruebas, porque usted lo ve. Cuando la persona está caminando en pecado, está padeciendo la consecuencia de su pecado, eso no son pruebas, ni son calamidades que le vienen por ser cristiano, es la consecuencia del pecado. Tenemos que diferenciar eso también. Cuando nosotros estamos andando con el Señor, sin embargo, no piense entonces que todo va a ir tranquilo, sin dificultades, sin tentaciones, sin pruebas, todo lo contrario. Pero el ejemplo que nos pone la palabra es que el Señor fue primero que nosotros y Él estuvo abriendo camino para que nosotros, como dice ahí, Él padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y una parte bien interesante que no se nota a ver cuando lo leemos en español. La palabra ejemplo es hipogramón. ¿Tú sabes lo que es hipogramón? Hipogramón es el original, un dibujo original, un escrito original. Usted lo ponía y encima le ponía un papel transparente para calcarle encima. ¿Usted sabe lo que es calcar? ¿Okay? Cuando usted calca algo, la intención suya es que quede ¿qué? Exacto como el otro. Pues hipogramón, ese ejemplo es esa palabra.
Entonces cuando uno se pone a meditar, dice, anda, es que tenemos el ejemplo, el original claro de Cristo, y lo vemos, no tenemos la bendición de Pedro, que lo tuvo cara a cara y él experimentó esto. Él es testigo ocular de lo que escribe aquí. Pero nosotros tenemos pues, the next best, como dice, que tenemos su palabra, porque a través de su palabra y a través del Espíritu podemos conocer al Señor. Amén. Tenemos ese Grammon, tenemos el original. Amén. Encima le vamos a poner lo que somos nosotros para calcar nuestra vida de acuerdo al Señor. Por eso Él dice, Él nos dejó el ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Una vez recuerdo que había un cántico que no cantábamos y que detestaba yo también. Esta música popular cristiana que decía, al taller del maestro vengo. Pero lo cantaba como si le hubieran faltado 3 días de comida. Al Señor, para mi alma allí vertí. Y otra vez, el taller del maestro vengo. Yo cuando lo oía, apagaba y decía, ay. Hasta que ese fue uno de los cánticos que a mí me hizo eventualmente desistir de oír Radio Cristina de Puerto Rico, porque lo que hay es chabacanería, hipocresía y pura tontería. Así que posiblemente un ratito de esas transmisiones había algo que se podía entresacar y retener, pero era como comerse un pescado con espinazo, que era toda espina. Era más la espina y las escamas que la carne, así que desistí de estar oyendo la Radio Cristina de Puerto Rico. Y ese era uno de los cánticos, pero era una cosa. Entonces dice, pero tú vas al taller del maestro, ¿para qué? Primero que ni suena que ganas tienes de ir al taller del maestro. Y segundo, ¿qué es el taller del maestro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque él es el carpintero, porque él es el alfarero. Él no es ningún carpintero ni alfarero, él fue el que murió por ti en la cruz. Amén. Y Él murió en la cruz por ti para que dejes la bobera. Amén. Y te metas serio con el Señor. Amén. En lugar de estar, no hay razón para estar con bobera con el Señor. Amén. Nos dice claro aquí, fuimos llamados para soportar el embate del mundo y Cristo dejó el original para que nosotros nos copiemos respecto a Él. No solamente eso, sino que dejó a su Espíritu Santo para guiarnos. El Espíritu le va a guiar no a la tontería del mundo, le va a guiar a meterse en la palabra, a guiarlo, a aconsejarle, a ser modificador de la conciencia que usted tiene para que tenga una nueva conciencia y ella sea la que le vaya guiando de día a día. ¿Sabe qué es la conciencia, verdad? Cómo usted juzga las cosas. Pues antes la conciencia de usted estaba de votar antes de venir a Cristo Jesús. Posiblemente tenía algunos conceptos morales buenos, de buena convivencia, de sana convivencia, de pulcritud, tonterías como esas. Pero cuando usted viene a Cristo, Él se encarga de empezar a crear en usted, por eso dice la mente de Cristo, para que esa conciencia sea lavada de cosas anteriores del mundo y sea reemplazada con la conciencia de la palabra, con la conciencia de un hijo, de una hija de Dios, para que pueda juzgar bien cómo agradar al Señor, cómo calcarse, ¿verdad?, respecto al Señor. Entonces Él empieza a decir, para que usted entienda cuál es ese original, Él empieza los versos 22 en adelante a darnos unos detalles. Dice, primero no hizo pecado. Y usted dirá, va, pero esa expectativa conmigo está difícil. Pero imagínese que entonces, ¿y qué usted cree cuál sería la meta del Señor para nosotros? Pues Tito, después que tú hagas más cosas buenas que pecado, está bien. ¿Qué usted piensa? ¿Esa sería una meta del Señor, que Él me hablara a mí? No, ¿por qué? Porque Él sabe nuestro corazón. Él sabe que nosotros somos unos listos velando guira. ¿Sabe lo que es velar guira, verdad? Cuando está jugando baloncesto, te busca que esté libre todo. El canastito ese de debajo así. Te tira la bola va así. ¡Fua! Y se metió. Ese canasto es fácil, difícil es el que es de 30 pies de lejos. O que hayan 3 o 4 dándole bofetones antes que te tire la bola, ¿verdad?
beberando la agüita. Nosotros somos así, somos listos. Él conoce, porque es la naturaleza de la carne que tenemos, que batalla contra el espíritu. Pues si le hubiera puesto, dice, pues Tito, tú, 51% bueno, 49% malo. ¿Qué te parece? ¿Es buena meta? Sí, ok. Me imagínese, ¿y qué sería yo? Pues imagínate esos 50-50 pecados. No, hermano, nosotros estamos llamados a santidad. Lo que nos está diciendo aquí es, Cristo vivió santamente. Entonces, ante la pregunta de, ¿nosotros podemos vivir sin pecado? Tenemos que decir sí. Lo que pasa es que no llegamos a la meta. Acuérdese de eso. Él no nos está diciendo una imposibilidad. Amén. Por eso es que la meta tiene que ser como Cristo, no 50-50 casi como Cristo, 70-60, lo que sea, no, como Cristo Jesús. Por eso es que la palabra del Señor la pone así, amén. El mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo Jesús aquí en su humanidad, está en nosotros también, amén. Tenemos la palabra, ¿verdad?, santa que nos ha sido dejada. Y por eso nos dice, para que sigamos sus pisadas. Se me hace que las pisadas es, ahí están las huellas, pues ahí yo voy a caminar también en mi vida. Aquí está la imagen, pues yo voy a calcar la imagen según Cristo Jesús. Amén. Dice, no se halló engaño en su boca. A veces podríamos pensar, pues, el no hablar mentiras está un poquito más accesible. Pero eso lo decimos nosotros en la tranquilidad de que estamos aquí en el aire acondicionado sentados. Pero cuando estamos en la tentación, en la prueba, es bien difícil decir, yo esta ocasión voy a ser completamente vertical. Pero podemos ser así también. ¿Sabe qué es lo más sencillo debido a las limitaciones mentales y cerebrales que nosotros tenemos? Usted siempre andar con la verdad, porque la verdad es una y las mentiras son miles. Y cuando usted miente, usted dice, espérate, que ya me estoy enredando. Deja ver el embuste que le metí a Natalia. Le dije esto, y cuando le conté la misma historia a Úrsula, se la conté un poco diferente, pues le metí otro embuste acá. Entonces hay que ser un genio con 3 cerebros para mantener el rastro del embuste, cosa que al final no se sepa que usted le mintió a 20 personas cogidas. ¿No es más fácil decir la verdad? Hasta el Señor en su sabiduría, hasta eso se nota. Vamos a ser veraces, amén. No solamente eso, dice que cuando le maldecían, oye, que le maldijeron un montón de veces. ¿Cuántas veces le dijeron, ahora nos damos cuenta, ahora confirmamos que tú estás endemoniado? Le decían. ¿Cómo tú vas a decir que tú conociste a Abraham? Si Abraham murió, ¿te haces mayor que él? Y él le dijo, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Pero qué es esto? Decían. Tú no tienes ni 50 años de edad y vas a haber dicho que viste a Abraham. Y le dice, antes que Abraham era, yo soy. Amén. Claro, y entonces ahí se envenenaron contra él. ¿Cuántas veces lo fueron a apedrear? Y no pudieron porque no había llegado la hora, porque nadie a él lo mataba. Ese que él entregaba la vida, nadie me la quita. Yo la pongo y tengo el poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi padre, dice la palabra. Así que él tenía control de todo ello. Y aún siendo el creador del mundo, él tuvo que aguantar cuanta poca vergüenza había de todas estas personas. ¿Y cuando lo arrestaron, hermano? Todo el mundo de puro odio, sin tener nada que ver con él. Dándole galletas, dice que le arrancaban la barba a cantazos. Le pusieron la corona de espina, aquella espeta. Le daban latigazos con el látigo ese que tenía las pullas esa de metal que le arrancaba los cantos de carne. Le hicieron cargar ese palo para allá. Le daban bofetadas y puño y galletas a los soldados estos, por puro odio. O sea, era todo obra del diablo encima de él. Dice, en ningún momento él maldijo. Óigame, si el Señor mandaba y decía, muertos son todos ustedes ahora, ahí mismo quedaban todos muertos ellos. El Dios creador estaba allí, el que con su palabra hablaba y las cosas pasaban. Óigame, ¿qué clase de control tuvo el Señor? Bendito sea Él. Pudo haberle dicho, toda su familia se va a morir explotados de aquí a 3 años. Y así mismo iba a suceder. Pero Él no los maldijo, Él no maldijo a nadie. Cuidado que nosotros tenemos la tentación de maldecir.
dice que todo lo encomendó al que juzga justamente. Aún él aquí, siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo encarnado, él todo el juicio se lo encargaba y se lo dejaba al Padre mientras él estaba aquí. Por eso es que dice la palabra que más adelante el Padre todo el juicio se lo delegó al Hijo. Va a haber un momento, pero es el Hijo, somos nosotros, el Hijo de Dios. Va a pasar juicio sobre todo el mundo. Y esos que hicieron su maldad y no se acogieron al sacrificio de Cristo en la cruz por ellos, van a darle cuenta de cada una de las pocas vergüenzas del Señor. Y el Señor en esa ocasión, amén, la misericordia se habrá agotado. ¿Ves? Porque hasta hoy dura la misericordia del Señor. En un momento dado, por eso dice la palabra, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Ven? Porque ellos serán saciados. No tiene nada malo usted decir, ay Señor, ¿cuándo tú vas a castigar al malo? A veces uno dice, ay, ¿cómo yo puedo sentir esos sentimientos en mi corazón? No hay nada malo con eso, hermano. Usted indignarse por la injusticia. Dice, oye, pero que mucho pillo hay aquí en el gobierno. Y dicen, esto va a cambiar, y ahora venimos, lo vamos a trepar, y ahora nosotros vamos a restaurar todo. Y es la misma poca vergüenza con diferentes colores. Y tú dices, ¿cómo es esta cosa? ¿Cuántos años llevan arreglando, iba a decir instrucción pública, que antes se llamaba así, el Departamento de Educación? Y todo el mundo dice, es que el Departamento de Educación, lo que hay que hacer es flochear a todo el mundo que está allí y poner gente nueva que no tengan la mafia boba y las pocas vergüenzas. ¿Y cuándo lo han hecho? Nunca. ¿Cuándo lo van a hacer? Nunca. Cada jato de jabolú que hay corrupción y todas esas cosas, Universidad de Puerto Rico, ¿cómo se arregla eso? Flochea a todo el mundo y pon gente decente allí. ¿Cuándo lo van a hacer? Nunca. Pues si son el cabro velando la lechuga. Nunca. Cuando usted ve esa corrupción, ¿usted no le da furia, hermano? Claro, a mí me da furia. Lo que pasa es que yo instantáneamente dejo de pensar en eso. Y me amparo en que en un momento dado el Señor los procesará. Amén. A nosotros no nos toca. Los santos cuyas almas estaban debajo del altar allá en Apocalipsis decían, ¿hasta cuándo, Señor, tú no vengas nuestra sangre de los moradores de la tierra? Y el Señor le dijo, eso viene ya mismo. De hecho, cuando se ve esa visión en el cielo, literalmente es ya mismo. O sea que el Señor no se hace de la vista larga con la maldad. Pero ¿sabe con quién sí se hizo de la vista larga? Con nosotros. Porque la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Okay, toda la ley, inclusive la ley de Moisés del Antiguo Testamento, amén, y toda la expectativa del Señor, ante la cual nosotros nos quedamos cortos, quiere decir que somos pecadores y pecadores de pura cepa. Y todavía andamos en esta carne la cual nos tienta y muchas veces cedemos a la tentación y como vimos, pecamos también. El Señor con la sangre de Cristo cubre nuestro pecado. Por eso dice que si hemos pecado, si hubiéramos pecado, tenemos un abogado para con el Padre que se llama Jesucristo el justo. Amén. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿ok? Por los de todo el mundo. Amén. Él es el que perdona nuestro pecado. Allá el salmista, Él es el que perdona tus pecados, el que llevó todas tus dolencias. Amén. A Isaías también le dijo, Él es el siervo sufriente que murió por nuestro pecado. Dice que vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó complacido, porque vio exactamente a todos los que se iban a salvar por la fe en Él. Bendito sea el Señor. Así que el Señor, hermano, lo tiene todo preparado para nosotros. Pero en esta vida vamos a sufrir aflicción. En esta vida nos tenemos que, ¿verdad?, calcar según la imagen del Hijo de Dios. Amén. ¿Qué otro ejemplo nos dice? Verso 24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. No quiere decir que usted va a llevar pecados de nadie sobre el madero, pero lo que nos ilustra aquí es que ¿por qué el Señor tuvo que padecer la muerte por todos nosotros y por todos los pecadores? ¿Por qué?
Porque hay una maldad rampante. Porque la creación que Él creó perfecta se dañó. Y porque en esa creación donde nosotros estamos puestos para vivir, está dañada también. Por eso es que lo hace más todavía, más intenso, esta lucha diaria, hermano, que tenemos para agradar al Señor. Dice Pablo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué quiere decir con eso? Usted tiene idea de la cantidad de tentación y poca vergüenza y pecado que tuvo que aguantar y resistir el Señor de parte de los que le rodeaban. Y usted piensa que usted ha tenido que soportar más que Él. Pues no, pues mire, no se quite, no desmaye, o sea, no se canse, no se atribule por ello, amén, no se deprima por ello, al contrario, eso confirma que está caminando con el Señor, amén, pues no se va a desmoralizar. Porque usted cree que la falsa doctrina demonio que se predica en la calle es, ven con Cristo y te sentirás caminando flotando sobre el aire en el piso. Eso nunca va a venir. Él nunca vas a estar pelado, nunca vas a estar enfermo, todo va a estar así. Y el día que te dé una dolama, tú le dices, yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Y le das la orden a Dios para que Él te haga caso, para que te sane. Porque en todas cuentas, pues Dios te ha hecho para hacer lo que a ti te da la gana. Esa doctrina no puede venir de otro que no sea el demonio. Esa doctrina está por todos lados por ahí. Pero por todos lados. Está tan por todos lados que usted tiene que estar velando. Porque de momento está por todos lados y dice, aquí no está, gloria a Dios, entre nosotros aquí no está. Pero por la calle está, en la radio está, en el televisor está, en el Facebook está, por todos lados. Oye, tiene que tener mucho cuidado. Porque esas cosas lisonjeras y lindas que parecen suavecitas, parecen agradables, se van colando, hermano. Usted se le meten en la casa las hormiguitas chiquitas esas que comen azúcar. Y usted pone screenes, y usted le pone colking a la ventana, y usted le pone veneno aquí y allá, y siempre se mete. Y las moscas, siempre se meten. Y la peste, se mete por donde quiera también. Pues eso mismo, esa podredumbre que está allá afuera, uno tiene que resguardarse con él. Tiene que estar todo el tiempo velando en oración, amén, velando, metido en la palabra, fervientes en espíritu, amén, alabando al Señor. No puede uno deslembarse, porque la maldad está por ahí y se mete. ¿Qué pasa cuando usted deja una casa cejada? Me voy 3 meses, la dejo cejada. Cuando usted llega, se le ha soplado un gabinete. Cuando usted llega, ahí le dio al tubito, el bajante del inodoro, le dio que en ese momento era que se le iba a hacer un boquetito, y el boquetito salía así y le daba al mueble de panel que usted tenía al lado. Y ya usted sabe lo que va a pasar. Cuando usted abre la puerta, el agua va bajando por el balcón. Todos los muebles se han chupado el agua. Y donde no llegó el agua, se metió la hormiga de tieja, el comején de tieja, y se comió hasta el cemento. Usted sabe que el comején de tieja traspasa el cemento. Y se comió la madera que había allí, se comió todas las cajas que usted tenía guardadas, que tenía las fotos de antes, y se comió la mitad de las fotos también. Dice, ¿pero qué es esto? Si lo que fueron 3 meses. Pues, es que hay que atender las cosas. Si usted va a dejar una casa, tiene que dejar a alguien que la atienda. Si usted tiene una vida en Cristo, usted tiene que atender esa vida en Cristo. Tiene que contrarrestar las fuerzas del mal que no quieren que usted glorifique a Dios. Eso es lo que quiere decir Pedro aquí en esta exhortación, amén. Dice, porque para eso murió y llevó nuestros pecados en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, y este argumento lo hace Pablo en micro detalle en Romanos. Ya nosotros no tenemos deuda con el pecado. Usted sabe que cuando usted tiene una deuda, usted le debe a esa deuda. Por eso que es deuda. Usted debe. Usted está obligado a.
Si usted empieza a mirar eso, ¿usted tiene hipoteca? ¿Tiene hipoteca? La mía está casi por acabar, le queda bien poquito. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Pero mientras está esa hipoteca, uno se debe al tenedor de la hipoteca. Uno es acreedor al que tiene la hipoteca. Por lo tanto, uno le debe algo y está atado a el que es dueño de la hipoteca. Pues nosotros estábamos hipotecados hasta la médula con el pecado. Le debíamos al pecado. El pecado, por ende, al debérselo todo al pecado, a la vida de pecado, nosotros nos debíamos y vivíamos para el pecado nada más. No teníamos escapatoria. Entonces, ¿cómo podíamos pagar esa deuda impagable de pecado? No podíamos pagar la deuda de pecado, pero Cristo la pagó. Cuando Cristo pagó esa deuda de pecado y nos dio la vida eterna, ya usted no tiene deuda con el pecado, usted no está amarrado al pecado. En otras palabras, si peca es porque quiere pecar. Entonces, cuando uno se pone a pensar así, dice, pues entonces yo puedo vivir de manera agradable al Señor, porque si me dejo llevar por su Espíritu y su palabra, yo puedo vivir sin pecado. Y usted me dirá, pero es que siempre vamos, que es muy cierto, siempre vamos a pecar. Pero verdad que si el pecado fuera la excepción en nuestra vida, sería mucho mejor que fuera la norma, que fuera la costumbre el pecado. El Señor no quiere que sea la costumbre el pecado quiere que sea la excepción. Y para esas excepciones, Él es nuestro abogado y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestro pecado, dice, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, amén, estamos muertos a los pecados porque ya nosotros no tenemos deuda con el pecado. Fíjese que Él dice, Él clavó el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz. Eso lo hacían con las deudas de antes. Cuando usted le debía un montón y usted pagaba la deuda, aparecía el invoice, la factura de la deuda, aparecía clavada en un lugar público con una marca y un sello que decía, esto está pago. Para que no se pongan a hablar de fulano que vive 3 casas más para atrás en la calle principal, como que él le debe a cada santo una vela. No, ya él pagó todo. Y esta es la evidencia. Y para que nadie estuviera hablando lo que no era, lo ponían en la entrada de las aldeas, de los pueblos. Pues eso fue lo que Pablo ilustraba. Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria al pecado, ¡pah!, pagó por él y lo clavó en la cruz. O sea que la cruz está figurativamente forrada de todas las actas de pecado de cada uno de los que se acogieron a la salvación que solamente Él puede dar. Amén. Pues ya entonces, si usted quedó, es como si usted pagara la hipoteca y al mes siguiente vuelve y paga. Y le van a decir en el banco, pero ¿qué pasó aquí? ¿Para qué usted envía un pago? Si ese número de cuenta ni existe ya, porque eso está cancelado. Ah, ¿verdad? Ay, pero tú sabes qué, es que ya yo me acostumbré. Y yo no te está malo si te lo sigo enviando. Y ahí mismo tú lo ves marcando 911. Traigan una unidad de esa con una camisa de fuerza. La unidad para los locos maníacos, si existe eso. Y tráiganla para acá. Y cuando lo estén antes de montarlo, pónganlo en inyección, una pastillita para que se tranquilice. ¿Por qué? Porque él pagó la hipoteca y la quiere seguir pagando. Pues está, mira. Es peligroso. Nadie hace eso. Pues entonces, si Cristo pagó por sus pecados, ¿por qué usted va a seguir atados a ellos otra vez? Lo mismo. Por eso es que dice, estando muertos a los pecados, o sea, ya no existimos para pecar, pues ahora vivamos a la justicia, o sea, ya no estamos atados a la maldad, ahora vamos a estar atados al que murió y resucitó por nosotros, amén. Para eso fue que Él llevó los pecados sobre el madero. No es como dicen, ¿verdad?, los libertinos, que el Señor pagó, pues dale por ahí para abajo, ¿verdad?
Dice, no teniendo la ocasión, la libertad como ocasión para la carne, dice Pablo, sino, ¿verdad?, para vivir una vida agradable al Señor. Dice, porque por su herida fuisteis sanados. Eso es lo que vemos allá en Isaías. Usted recuerda, ¿verdad? Isaías 53 es que menciona todas estas partes que está citando Pedro, vienen de allá. Amén. De Isaías 53 en toda propiedad. Versos 4 y 6 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, amén, y sufrió nuestros dolores, Isaías 53, 4. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hubo personas que pensaron que Él se merecía lo que le estaban haciendo, es lo que dice aquí el profeta. Dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, no por las de Él, por las nuestras. Fue molido por nuestros pecados. Para nosotros poder tener paz con Dios, ese castigo se lo tiraron a Él. Y la llaga que Él sufrió, todo lo que le hicieron, fue para que nosotros fuésemos sanados. Y ahí no está hablando de enfermedades, hermano. Está hablando de ser sanos de la muerte por el pecado. Porque eso es lo que es importante. El otro asunto de sanidad, eso es si Él quiere y lo desea y si Él entiende que hace falta. Pero el problema aquí, Él no murió por nuestras enfermedades, Él murió por nuestros pecados. Dice, porque nosotros todos nos descarriamos como ovejas. Se supone que camináramos de acuerdo a como Dios quería, pero cada uno empezó a hacer lo que le daba la gana, lo que el pecado nos dictaba. Pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Por eso es que dice claramente el verso 24, 1 Pedro 2, por su herida nosotros fuimos sanados. Amén. Pues si aquel que era inocente a nuestro pecado pagó por nuestro pecado y nos dejó un ejemplo de cómo vivir y nos dejó todo lo que necesitamos para calcar nuestra vida de acuerdo a la vida del Señor. Por eso que en el verso 25 dice, porque era que ustedes antes eran ovejas descarriadas. Está citando Isaías 53, 6 directamente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por donde le dio la gana, lo que quiere decir por su camino. Usted se da cuenta que cuando el Señor se encarnó y fue a la cruz a morir, la inmensísima mayoría, por no decir prácticamente toda la humanidad, no cayó en cuenta que era lo que él estaba haciendo. Es más, no caían en cuenta si habría necesidad de que él muriera o no. Inclusive los mismos apóstoles y discípulos que estaban allí no comprendían en ese momento cuál era la necesidad de que él diera su vida por los pecadores. ¿Ve? Por eso es que cada cual estaba andando al garete. Y los religiosos de aquel día, esos eran los más calgaretes que estaban. Estaban metidos en su propio orgullo, en su propia tontería. Ellos se inventaban el embuste y se lo creían también. O sea, esos eran los ciegos guiando ciegos, que decía el Señor. ¿Qué esperanza tenía el pueblo? Liquidado. Por eso es porque tuvo que venir el Hijo de Dios, amén, a resplandecer como luz en las tinieblas. Bendito sea el Señor, amén. Ahora, erais, lo bueno es el tiempo del verbo. Si dijera, ustedes son, pues entonces habría un gran problema. Pero dice, erais, le está escribiendo a los hermanos, ustedes eran como ovejas descarriadas, pero, esos son de los peros buenos, ¿verdad? Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. La palabra pastor es la misma palabra que se traduce también en el Antiguo Testamento, poimena o poimenos. Poimena es pastor, así mismo, de ovejas. Y obispo, la palabra obispo en griego, episcopos, de donde viene el episcopal, la palabra episcopal, obispo, es básicamente un encargado. Pero cuando combina pastor y encargado es pastor en el contexto bíblico, amén. No podemos circunscribirlo solamente a un pastor común y corriente, ¿verdad?
porque la palabra nos habla de que Cristo es el buen pastor. No dice que es un buen pastor, dice es el pastor. Y ahí está hablando de él. Habéis vuelto al pastor, posiblemente en su Biblia está en mayúscula, pastor. ¿Por qué ponen pastor en mayúscula? No, porque se refiere al Hijo de Dios. ¿Y por qué no ponen obispo en mayúscula? Porque se refiere al Hijo de Dios. Amén. Nosotros estamos perdidos, arrastrados, pero el Señor hizo toda la obra, incluyendo el llamarnos al arrepentimiento, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Estábamos descarriados, pero ahora hemos venido y hemos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El pastor de nuestras almas, el que nos va llevando, hermano, por donde tengamos que caminar. Amén. El que nos va llevando por su palabra, por el Espíritu que nos dejó, para que podamos seguir sus pisadas, como dice el verso 21. Eso es lo que es ser creyente, hermano. Esto se resume, este es el Evangelio, esto que está aquí. Estos 4 versos ahí. El Evangelio, 4 o 5 versos. De hecho, usted lo puede expandir más. Pero en esos pocos versos es que está el Evangelio. Nosotros perdidos y Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, ¿qué nos manda a hacer su palabra? Es lo que nos dice en el verso 21. Vamos a calcarnos, ¿verdad? Vamos a calcarnos según el Señor, porque Él nos dejó ejemplo, el hipogramón, hipo, el original que se pone por debajo, es lo que quiere decir, para que por encima usted le ponga un papel transparente, una laminilla, como dirían, o una mica, como le dicen algunos, ¿verdad?, por aquí todavía, y usted le va calcando encima para que quede exacto como el original de abajo. Para eso es que nosotros fuimos llamados, para ser como Cristo Jesús. Amén. Es lo que está diciendo Pedro aquí en palabras finas. Ahora, si queremos entonces ir, ¿verdad?, a ver qué nos dice la palabra sobre este pastor, ¿verdad? No vamos a ir a exponer todo lo que nos dice sobre el pastor, el buen pastor, pero si podemos leer, vamos a leer 2 porciones y con eso terminamos. El Salmo 23, usted conoce el Salmo 23, ¿verdad? Ese es el que en muchas casas tradicionales, esas páginas son las más amarillas de la Biblia que están, porque son las que las dejan abiertas, porque muchas Biblias es más o menos en el mismo medio de la Biblia. El asunto no es que esté abierto ahí para que salga un poder de ahí y se difunda a través de la casa. No, el asunto es maravillarnos y humillarnos y someternos a ese pastor que nos habla la palabra. Amén. Dice, Jehová es mi pastor. En inglés dice, I shall not want. O sea, no tengo nada que desear. Esta traducción es más directa. Así que dice en hebreo. Jehová es mi pastor. ¿Qué más quiero? Es lo que quiere decir. ¿Qué más quiero? No me falta nada. No me falta nada ahora, ni antes, ni me faltará. Dice, porque mira lo que hace él. Él me lleva por delicados pastos. Estábamos diciendo a los hermanitos el jueves, por la hierba blandita, acabaditas a él tiernecitas, por allí nos lleva. Porque sabe que tenemos que alimentarnos. Entonces me lleva a los delicados pastos y mientras voy comiendo voy descansando. Yo me imagino la oveja acostada en el pasto, la brisa dándole, y ella mueve la cabeza así acostada y agarra un cantito y entre despierta y dormida. Sí. Le dicen, ¿y qué te pasa? No pasa nada, aquí tranquila. ¿Tienes miedo de algo? No. ¿Te duele algo? No. ¿Tienes miedo? No, ¿qué voy a tener miedo? Mira, el que está velando por mí allí. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, el arroyo tranquilito, suavecito, que usted lo oye. ¿Sabe esas grabaciones que venden? Dicen, música o sonidos tranquilizadores y ponen el Babbling Brook, le llaman algunos, o sea, el arroyito. Y la venden, yo me acuerdo que a Melí, cuando la van a dormir, tienen como un aparatito así que lo ponen y hace.
Entonces esa cosa como que parece que se le van a poner los ojos blancos así, se queda dormido, porque es calmante. Pues eso es lo que está diciendo aquí, junto a aguas de reposo me pastoreará. Por eso es que decía el verso 1, ¿qué más quiero? Dice, confortará mi alma cuando yo estoy angustiado, cuando tengo temor, cuando pasa algo, Él me conforta. ¿Ven? Me hace ver, por ejemplo, si tengo miedo, que no tengo que tener miedo. Me hace ver que si estoy angustiado, pues no tengo que estar angustiado. Dice, me va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre, porque nos dice que nosotros nos habíamos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por el camino que le dio la gana, pero el Señor ahora nos ha llamado para ser ovejas, que caminemos por el camino que Él dice, es por aquí. Usted no se da cuenta, usted no tiene ni que pensar, usted se tiene que dejar llevar solamente por el Señor. Ahora, si me oye algún mundano en la calle, dice, mira, ahí le está lavando el cerebro a los pobres infelices que están allí metidos, le está diciendo que no tienen ni que pensar. Pero usted entiende lo que yo le quiero decir, ¿verdad? Usted dice, ¿qué tendré que hacer para agradar al Señor? Es que es tan confuso. No es confuso. Él aquí en su palabra está. Y el Espíritu Santo que está en usted le va guiando. Amén. Usted tiene que seguir el camino, ¿se acuerda? Calcando al Señor. Amén. Como dice Pedro. Dice, por lo tanto, aunque haya en valle de sombra, ande en valle de sombra de muerte, allí no voy a tener miedo. Porque tú vas a estar conmigo. Como que dice, Él va por el camino donde nosotros vamos andando, hermano. Él no nos deja solos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando la oveja le daba temor, miraba a la vara, que era para darle fuete a los atacantes, y el callado era para agarrarla por el cuello, la vara que tenía el hook, para, si alguien se estaba saliendo del camino, echarla para el camino. ¿Entiendes? O sea, el pastor estaba allí haciendo su trabajo. Ante mis angustiadores, amén, tú preparas una mesa para mí, como dice, para darle duro a los otros que piensan que yo estoy mal por andar contigo, lo que quiere decir. Ante mis angustiadores, tú pones una mesa, me tratas espléndidamente cuando ellos no lo hacen, amén. Mi cabeza la unge con aceite, me imagino el aceite como el que ungieran a Aarón y el aceite bajándolo así por toda la cabeza para abajo así, y llega hasta el borde de las vestiduras. Dice, mi copa está llena full, que se desborda, o sea, estoy lleno de bendiciones. Dice, por eso que me di cuenta, dice el verso 6, que el bien, ya lo escribió el bien, y la misericordia, o sea, tu presencia conmigo, van a estar conmigo todos los días de mi vida. Pero la mejor parte del último cantito de ese verso dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. La impresión y la intención de largos días es largos días, que no se acaban, que no se acaban. Amén. Si leemos también en Juan capítulo 10, verso 11, allí también nos habla del buen pastor, ahora descrito por él mismo. Si usted va al verso 11 del capítulo 10, dice, yo soy el buen pastor. Fíjese que tantas yo sois hay en Juan. Si usted se da cuenta, usted lo lee con calma. Dice, yo soy, ego eimi en griego. En hebreo, amén, es yo soy el que soy. Amén, el nombre de Jehová, porque Él es Jehová encarnado, hermano. Dios con nosotros, Emmanuel, amén. Por lo tanto, Él tiene toda la potestad para decir, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, que es algo que sería completamente inaudito para que nadie por una oveja iba a estar dando vida de él, y mucho menos. A veces por la oveja no daban ni 10 chavos. Pero este pastor daba la vida por sus ovejas. Dice, más el asalariado, el que está a sueldo, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Porque lo que pasaba era que los pastores de ovejas todos eran asalariados. Los dueños de las ovejas no las cuidaban. Los dueños de las ovejas mandaban a otro a cuidarlas.
Ese era el trabajo de unos pastores y se ganaban la vida así. Cuando venía el peligro, ¿qué iba a pasar? Como hace, me dice, oh, a mí no me están pagando suficiente para yo meterle mano a un lobo, para yo meterle mano a esos 3 manganzones que vienen aquí a robarse las ovejas. They don't pay me enough for this, como dicen algunos. Y a veces vemos eso entre chiste y serio en algunas películas donde de momento hay un guardia que le están pagando, pues no sé, tanta cantidad, bien bajito, y está parado en una esquina y vienen un montón de matones con ametralladoras y dice, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo me voy, me tiro en la alcantarilla y me escondo allí. Esto no es para mí. A pesar de que es su trabajo, ¿qué espera el que lo reclutó? Cuando vengan 3 con ametralladora, tú sacas el palito y le metes mano ahí a ellos. Sí, ya mismo voy para allá con el palito a meterle mano a los 3 manganzones aquellos vendados con ropa negra. Pero la peculiaridad que dice aquí es que Él es el dueño de las ovejas. Esa es la diferencia. Es el dueño de las ovejas. Porque las ovejas Él las compró con su sangre. Por eso es que las cuida, porque son de Él. No son de fulano ni mengano, son de Él. Por eso es que el asalariado huye. Porque es eso mismo, asalariado, y no le importan las ovejas. Ahora, yo soy el buen pastor, dice el 14. Y conozco mis ovejas, claro, porque son de Él. Y las mías me conocen, sí, porque le pertenecen al pastor. Si sabe que las ovejas le conocen el olor al pastor, le conocen la voz al pastor, le conocen el caminar al pastor, todo. Por eso es que en este mismo contexto, Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sí? Como quien dice, a través de mí es que las ovejas entran al redil. Y hemos ilustrado eso anteriormente, pero no tenemos el tiempo para hacerlo ahora. Dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y este conocer es gineskos. Gineskos, que las palabras en griego muchas no asemejan en español. Gineskos se refiere de donde sale la palabra ginecología, ¿verdad? En nuestros tiempos. Gineskos se refiere a la relación íntima entre un hombre y una mujer. Es la intimidad, conocer íntimamente, lo que dice aquí. Como que dice, no hay nada que yo no conozca de mis ovejas, y no hay nada que mis ovejas no conozcan de mí, es lo que quiere decir ahí. Entonces te dice, wow, pero eso no es un pastor cualquiera, ni son ovejas del montón, estas son las ovejas que son de este pastor, que Él las compró y son de Él. Y Él es celoso por esas ovejas. Y Él se dedica solamente, Él vive para esas ovejas. Esa es la imagen que nos tenemos que llevar aquí. Por eso es que es el buen pastor, amén. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, el mismo verbo, gineskos, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Amén? Entonces, hasta ese momento, hasta ese verso 15, está hablando de las ovejas de Israel. Cuando Él mandó a aquellos 72 en 2, dice, en ciudad de gentiles ni samaritanos entréis, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, cuando Pablo comenzó su ministerio, fue primero donde los judíos. Primero paraba en las sinagogas. Y él tenía pasión por la salvación de los de su nación. Pero después entendió que Dios lo estaba llamando a predicarle a los gentiles. Amén. Pero la salvación vino primero para los suyos. Ahora, mira el verso 16, donde estamos nosotros. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Somos nosotros, hermano. Amén. Desde la distancia ya el Señor había visto que usted iba a ser su oveja, ¿yo? Dice, había un rebaño y un pastor. Así que lo que quiere decir con esto es que el Señor salva a todo aquel que quiere ser salvado, hermano. Sin importar raza, ni color, ni edad, ni nada, estado social, ni nada. Amén. Sin importar mucho menos si usted se considera judío o no. Nada que ver.
no importa, no resuelve nada. El pecado es el mismo. Si usted se deja comprar por el buen pastor que da su vida por las ovejas, usted pertenece al redil de ese pastor. Y entonces está llamado a ser calcado, amén, según la imagen de su Hijo. Nos dijo Pedro, ahí nos dejó su imagen, su ejemplo, su original, para que sigamos sus pisadas. Amén. Pues hagamos eso, hermanito. Amén. Forcémonos, ¿verdad? En un momento dado ya no vamos a estar aquí en esta tierra. Él, como dice la palabra, ya sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Y si morimos, como decía Pablo allá, a los filipenses, decía, yo tengo un problema, que yo me quiero ir con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero a la misma vez me quiero quedar con ustedes aquí. ¿Y sabe qué pasó? El Señor me confirmó que yo me voy a quedar. Amén. Porque a ustedes les conviene. Amén. Así que me quedaré. Pero cuando Pablo partiera, él estaba claro que iba a estar con el Señor en la eternidad, igual que nosotros, hermano, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Vamos a estar de pie. El Señor es bueno, hermano. Amén. El Señor es bueno todo el tiempo. Gloria a Dios. Vamos a orar para darle gracias al Señor, pedirle que nos bendiga el resto del día también. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta hora por ser bueno con nosotros y darnos esta bendición de poder estar en comunión contigo, Señor, aquí, con todos los hermanos. Padre, gracias por tu palabra santa que hemos oído y considerado en este día. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a través de ella. Gracias, Padre, por esa bendición. Te pedimos, mi Señor, que nos permitas ahora ser fieles a tu palabra, Padre. Este mandato que nos da tu palabra, que seamos conformados, o sea, moldeados a la imagen de tu Hijo. Que así sea nuestra vida, nuestro corazón, Padre. Que no desmayemos, que no nos cansemos, que no nos frustremos, que no apartemos nuestra vista de ti. Sigamos fieles, Padre Santo, fervientes en espíritu, como dice tu palabra, sirviéndote todos los días. Ayúdanos, Señor, en esto. Padre, ahora cuando salgamos, llévanos bien a nuestras casas. Que podamos estar tranquilos en las casas, Señor, después reposar y prepararnos para el día de mañana, con su afán y sus cosas, pero ayúdanos a ir de día en día, Padre, bendiciendo tu nombre. Gracias te damos, Señor, te pedimos tu bendición por los hermanos que han estado remotos. Gracias por ello, te pedimos, Señor, que les bendigas y les tengas bien a todos ellos también, Padre. Gracias te damos, Señor. Y todo ello lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanitos.